Imagina ganar casi $2 millones por episodio y perderlo todo por no poder cerrar la boca, o ser la estrella de una de las series médicas más exitosas del planeta y destruir tu carrera con un solo insulto. Hoy vamos a descubrir cómo 15 actores tan arrogantes, conflictivos o autodestructivos que fueron eliminados de sus propias series, borrando años de trabajo y millones de dólares en un instante. Porque en Hollywood, nadie es tan importante como para sobrevivir a su propio ego. Empezamos con el desastre más costoso y humillante de la televisión moderna. Charlie Sheen no era solo el actor mejor pagado de la televisión. Era una máquina de imprimir dinero para Warner Brothers. $1.800.000 por episodio en 2.5 Men lo convertían en una inversión millonaria que parecía intocable. Pero el problema de Charlie no eran las sustancias, ni las fiestas interminables, ni siquiera las veces que detuvo la producción completa por sus episodios de locura. El verdadero error fue creer que era más grande que el creador de la serie. Cuando decidió lanzar una campaña pública de insultos contra Chuck Lorre, llamándolo gusano contaminado y desatando una guerra mediática sin precedentes, Warner Brothers respondió con 11 páginas de despido detallando su deterioro físico y mental. En lugar de disculparse o intentar salvar su trabajo, Charlie salió de gira con lo que él llamó el Tour de la Verdad, donde el público no iba a escuchar su versión de los hechos, sino a presenciar en vivo la autodestrucción de una celebridad. Los guionistas se vengaron de la peor manera posible, matando a su personaje atropellado por un tren en París, cerrando cualquier posibilidad de regreso. Charlie Sheen perdió casi $2 millones semanales por no poder controlar su boca, pero al menos tuvo compañía en su caída. Patrick Dempsey era el rostro de Grey's Anatomy durante 11 temporadas. El Dr. Derek Shepherd, conocido como McDreamy, era el galán perfecto que hacía suspirar a millones de personas alrededor del mundo. Pero detrás de esa sonrisa perfecta, había un ambiente de trabajo tóxico que nadie podía tolerar. Los reportes internos revelaron que Patrick llegaba tarde constantemente, creaba conflictos con el resto del elenco y generaba un ambiente tan hostil que la creadora Shonda Rhimes tuvo que aplicar su política de cero tolerancia contra los idiotas. A pesar de que a Patrick le quedaba un año completo de contrato millonario, Shonda decidió que la paz mental de su equipo valía más que los ratings y escribió un episodio donde el Dr. Shepherd moría en un accidente automovilístico catastrófico. Los fanáticos crearon peticiones con más de 100,000 firmas exigiendo su regreso. Pero Shonda Rhimes demostró algo que Hollywood necesitaba entender. Ningún actor, por más popular que sea, está por encima del bienestar del equipo completo. Grey's Anatomy sobrevivió una década más sin su protagonista masculino, probando que las series pueden ser más grandes que sus estrellas. Gina Carano tenía el mundo a sus pies. La luchadora de artes marciales mixtas se había convertido en una de las favoritas de los fanáticos de Star Wars, gracias a su personaje en The Mandalorian. Disney estaba tan impresionado con su popularidad que planeaba darle su propia serie llamada Rangers of the New Republic. Pero Gina decidió usar sus redes sociales como un campo minado político, publicando contenido controversial sobre mascarillas durante la pandemia y cuestionando resultados electorales. El verdadero desastre llegó cuando publicó una historia en Instagram comparando ser republicano en Estados Unidos con ser judío durante el Holocausto. Para Disney, una corporación obsesionada con proteger su imagen familiar, esto fue absolutamente inaceptable. Cortaron lazos con la actriz inmediatamente, cancelaron la producción de sus figuras de acción y básicamente intentaron borrarla del universo de Star Wars. El fandom se dividió entre quienes celebraban su salida y quienes iniciaron campañas de boicot contra Disney Plus. Elon Musk incluso se ofreció a pagar sus abogados en la demanda contra Disney, aunque eventualmente llegaron a un acuerdo extrajudicial que nadie conoce. En la tercera temporada de The Mandalorian, su personaje simplemente desapareció del guión como si nunca hubiera existido, demostrando que ni siquiera Star Wars te protege cuando cruzas ciertas líneas. Katherine Heigl cometió el pecado más imperdonable en Hollywood: morder la mano que te da de comer. Durante su tiempo en Grey's Anatomy, Katherine fue nominada al Emmy por su interpretación de Izzy Stevens, pero en lugar de agradecer la oportunidad, públicamente rechazó su nominación declarando que el material que le dieron los guionistas no merecía el premio. Esta fue una bofetada directa a Shonda Rhimes y todo su equipo de escritores que trabajaban 80 horas semanales para producir más de 20 episodios al año. Pero Katherine no se detuvo ahí.
En varias entrevistas, se quejó de las jornadas laborales de 17 horas, algo que aunque era cierto fue visto como ingratitud de una estrella que ganaba millones. Shonda Rhimes eventualmente se cansó de la tensión constante y la despidió, pero no sin antes etiquetar a Catherine como una diva imposible de complacer. La industria completa le dio la espalda. Los ejecutivos de los principales estudios dejaron claro que no valía la pena el dolor de cabeza de trabajar con ella. Catherine pasó de protagonizar comedias románticas de $100 millones a hacer comerciales de arena para gatos. Su carrera se convirtió en una advertencia para todos los actores jóvenes. Nunca insultes a quienes escriben tus líneas, porque en Hollywood la reputación es todo y una vez que la pierdes, es casi imposible recuperarla. Janet Hubert era la elegante y poderosa tía Vivian en las primeras temporadas de El Príncipe del Rap. Su interpretación le daba clase y profundidad a la serie. Pero detrás de cámaras, estaba en guerra total con un joven Will Smith de 21 años, cuyo ego estaba explotando por ser la estrella absoluta del show. Janet, con su formación disciplinada como bailarina de Broadway, no podía tolerar la inmadurez de Will en el set. La tensión creció temporada tras temporada hasta que llegó el punto de quiebre. La narrativa oficial dice que Janet violó su contrato al quedar embarazada. Pero la verdad es mucho más simple. Will Smith le dio un ultimátum a NBC diciendo es ella o yo. Para no perder a su estrella principal, los productores despidieron a Janet y la reemplazaron con Daphne Maxwell Reid. El público nunca aceptó el cambio. En un episodio, Jazz incluso bromea diciendo: "Señora Banks, ha cambiado mucho desde que tuvo ese bebé", reconociendo directamente la nueva apariencia del personaje. Casi 30 años después, cuando el elenco se reunió para el especial, Janet y Will finalmente resolvieron sus diferencias frente a las cámaras. Pero ese gesto no devolvió los años de carrera que Janet perdió por enfrentarse a la estrella más grande del programa. Misha Barton era el alma torturada de The O.C. Marissa Cooper representaba todo el drama adolescente que hizo de esa serie un fenómeno cultural en los 2000. Pero Misha Barton en la vida real también era un alma torturada. A los 17 años, siendo una estrella mundial, se sentía atrapada por las largas horas de rodaje y desesperada por llevar su carrera en otra dirección. Su comportamiento se volvió errático como forma de protesta. Mientras los productores sentían que su personaje había agotado todas las tramas dramáticas posibles. En una decisión que parecía mutua, eliminaron a Marissa Cooper en el final de la tercera temporada. Años después, Misha admitió que se sintió desprotegida en el set y que la fama la estaba devorando viva, haciendo su salida inevitable. Sin el personaje favorito de los fans, The O.C. se hundió completamente. Los ratings de la cuarta temporada se desplomaron sin la química central de los 4 personajes principales, y al final de esa temporada la serie fue cancelada. La salida de Misha expuso una verdad dolorosa. Aunque ella quería irse, el show la necesitaba desesperadamente para seguir funcionando. A veces los actores no entienden el poder que tienen hasta que ya es demasiado tarde. Shannon Doherty ya tenía fama de ser la chica mala desde Beverly Hills 90210. Cuando llegó a Charmed, la historia se repitió con esteroides. Su relación con Alyssa Milano creció hasta convertirse en una guerra tan tóxica que la producción tuvo que contratar un mediador profesional para estar presente los días que ambas grababan juntas. La situación era tan insoportable que Alyssa supuestamente dio un ultimátum a los productores: o se va ella o me voy yo. El productor Aaron Spelling, quien ya había despedido a Shannon de Beverly Hills, apostó por la creciente popularidad de Alyssa Milano y ordenó a los guionistas eliminar a Prue en el final de la tercera temporada. Los fanáticos quedaron divididos entre Team Prue y Team Phoebe sin ninguna posibilidad de reconciliación. Rose McGowan entró como la nueva tercera hermana para salvar la dinámica, pero los fans puristas afirman que la serie nunca recuperó su tono oscuro y serio original. Shannon se convirtió en la única actriz despedida de 2 mega éxitos del mismo creador, consolidando su reputación como alguien imposible de manejar en un set de televisión. Tyler Mamsen pasó de ser la dulce hermana menor a convertirse en una rockera gótica exiliada por indisciplina crónica. Durante las primeras 4 temporadas de Gossip Girl, la vimos como la inocente Jenny Humphrey. Pero a medida que crecía su interés por la actuación se evaporó completamente para dar paso a su verdadera pasión: su banda de rock The Pretty Reckless. Su transformación estética en la vida real se trasladó al personaje, forzando a los escritores a darle a Jenny un look gótico que no encajaba con la serie.
Pero el problema real era su ética laboral. Olvidaba sus líneas. Llegaba tarde y mostraba una actitud miserable en el set. El actor invitado Tim Gunn la llamó públicamente una mocosa patética por pasar todo el tiempo en su teléfono en lugar de enfocarse en el trabajo. Hacia el final de la cuarta temporada, los productores dejaron de luchar contra su apatía y enviaron a Jenny a un internado en Londres, reduciendo su presencia casi a cero. Fue un alivio mutuo porque los fans odiaban la nueva actitud del personaje y Taylor odiaba actuar. Al salir de Gossip Girl, declaró públicamente que dejaba la actuación para dedicarse 100% a la música. A veces los actores olvidan que hay cientos de personas que harían cualquier cosa por tener su oportunidad. Hartley Sawyer había revitalizado The Flash con su fantástica interpretación de Ralph Dibny, el detective elástico que le daba humor y corazón a la serie. Todo iba bien hasta que en 2020, durante el auge del movimiento Black Lives Matter, resurgieron decenas de tweets publicados entre 2012 y 2014 que contenían bromas sobre agresión y discriminación hacia personas de color. Aunque se disculpó diciendo que estaba increíblemente avergonzado, el productor Eric Wallace emitió un comunicado afirmando que esos comentarios rompían el corazón del equipo y contradecían los valores del show. Lo despidieron inmediatamente. Para cerrar la historia del personaje, usaron la excusa de que Ralph Dibny sufrió quemaduras en su cara por una explosión. Trajeron a otro actor enmascarado y grabaron escenas adicionales. Algunos fanáticos argumentaron que la gente cambia en 8 años, pero la mayoría aceptó que DC Comics no podía mantener a alguien con ese pasado tan controversial. La lección es clara. En la era de las redes sociales, todo lo que publicas puede regresar a perseguirte cuando menos lo esperas. Isaiah Washington era la máxima autoridad en el quirófano como el Dr. Preston Burke en Grey's Anatomy, pero perdió toda autoridad moral tras bambalinas. Durante una discusión acalorada con Patrick Dempsey sobre retrasos en el set, la Isaiah usó un insulto homofóbico para referirse a su compañero TR Knight, quien aún no había salido del closet públicamente. El incidente se filtró en los medios, pero lo que selló su destino fue su arrogancia. En la sala de prensa de los Globos de Oro, negó haber usado ese insulto, mintiendo descaradamente frente a las cámaras. Shonda Rhimes lo despidió inmediatamente, y para explicar su ausencia escribieron que el Dr. Burke partió a Suiza dejando a Christina Yang abandonada en el altar. La presión mediática forzó a TR Knight a salir del closet, aunque tuvo el apoyo de los fanáticos. Mientras que Isaiah fue condenado a la lista negra de Hollywood. Intentó defenderse por años alegando discriminación y conspiraciones, pero la industria lo aisló y su carrera nunca volvió a ser la misma. Algunas palabras no solo terminan carreras, destruyen legados completos. Nicolette Sheridan interpretaba a la villana que todos amaban odiar en Desperate Housewives. Eddie Britt era perfecta en su papel, pero la batalla real era entre Nicolette y el creador Mark Cherry. Durante la producción de la quinta temporada, la actriz acusó a Mark de golpearla en la cabeza durante un ensayo. Cuando se quejó con recursos humanos de ABC, fue despedida de inmediato. Aquí es donde el rencor alcanzó su máximo nivel. Mark Cherry ordenó a los guionistas escribir una muerte humillante para Eddie, donde primero es casi estrangulada, luego choca su auto y finalmente muere electrocutada. Nicolette demandó exigiendo $20 millones por despido injustificado y agresión. Pero el juicio se convirtió en un circo donde las otras actrices principales apoyaron al creador, dejándola sola contra el imperio. El jurado llegó a un punto muerto y declararon el juicio nulo. La carrera de Nicolette quedó manchada para siempre. Su personaje fue borrado incluso de los flashbacks del episodio final, como si intentaran decir que Eddie Britt nunca existió. A veces perder una batalla legal es menos doloroso que perder tu lugar en la historia de una serie icónica. Dominic Monaghan expuso la cultura tóxica detrás del misterio más grande de la televisión. La muerte de Charlie Pace en Lost fue histórica y necesaria para la trama, pero la salida del actor tuvo un trasfondo mucho más oscuro. Años después de dejar la isla, Dominic lanzó una bomba en Twitter acusando a su coprotagonista Matthew Fox de golpear mujeres y afirmó que no era un incidente aislado. Esto, sumado a su caótica ruptura con Evangeline Lilly, hizo que el set en Hawái fuera insoportable para él. Dominic fue abierto sobre la cultura del club de chicos tóxica fomentada por los productores, sintiéndose frustrado por cómo su personaje fue marginado. Su solicitud de salir de la serie coincidió con la necesidad de una muerte impactante, pero las heridas emocionales quedaron abiertas.
Los fanáticos quedaron confundidos y horrorizados por las acusaciones contra Matthew Fox, quien desapareció del ojo público tras el final de la serie. La revelación recontextualizó Lost no como un paraíso creativo, sino como un entorno de trabajo hostil y problemático. No todos los sets paradisíacos son lo que parecen en pantalla. Jeff Garlin interpretaba al adorablemente gruñón Murray Goldberg en The Goldbergs, pero en el set su comportamiento no tenía nada de adorable. Una investigación de 3 años de recursos humanos acumuló quejas sobre bromas verbales abusivas, lenguaje ofensivo y contacto físico no deseado que incomodaban al resto del equipo. El actor se defendía diciendo que solo era su estilo de comedia, pero el ambiente se volvió insostenible. Sony Pictures y Garlin llegaron a un acuerdo mutuo para que se fuera inmediatamente. Lo extraño fue que la producción tenía que terminar la temporada, así que usaron doble de cuerpo y reciclaron audios de episodios anteriores para mantener a su personaje vivo como un fantasma digital antes de matarlo fuera de pantalla entre temporadas. Para los actores más jóvenes del elenco fue un alivio que se fuera. The Goldbergs continuó sin su patriarca, demostrando que la seguridad del equipo estaba por encima de la continuidad narrativa. De la noche a la mañana, Murray Goldberg murió fuera de cámara sin despedida ni explicación real. Thomas Gibson fue esencial para el éxito de Criminal Minds durante 11 años como Aaron Hotchner, pero la tensión ya estaba hirviendo. Años atrás había sido obligado a tomar clases de manejo de ira por empujar a un productor. El incidente final ocurrió cuando Thomas dirigía un episodio y tuvo una disputa creativa con el guionista Virgil Williams. En lugar de aplicar lo aprendido en sus clases de manejo de ira, lo pateó en la espinilla con toda la rabia acumulada. Fue su segunda vez usando violencia con un compañero de trabajo, así que CBS lo despidió e inventaron la excusa de que su personaje fue enviado a una misión especial y luego entró en protección de testigos, desapareciendo sin una sola escena de despedida filmada. Los fanáticos lanzaron campañas con el hashtag #NoHotch, exigiendo su regreso. Pero la decisión de CBS fue final sin importar que Criminal Minds perdiera gran parte de su audiencia. Thomas emitió un comunicado lamentando el incidente, pero su carrera como protagonista de televisión se detuvo en seco ese día. La violencia física no tiene lugar en ningún ambiente de trabajo, sin importar cuánto éxito tenga la serie. Chevy Chase en Community fue un casting brillante porque se trataba de un viejo comediante desconectado interpretando a un viejo millonario desconectado del mundo real. El problema fue que la línea entre realidad y ficción desapareció por completo. Chevy odiaba la serie, no entendía el humor y chocaba constantemente con el creador Dan Harmon. El punto de quiebre llegó durante una diatriba en el set donde usó uno de los insultos más graves posibles hacia personas de color, para quejarse de cómo su personaje se estaba volviendo demasiado ofensivo. Sus compañeros de elenco Donald Glover y Vivette Nicole Brown se sintieron incómodos y atacados. Después de años de sabotaje y toxicidad, finalmente llegaron a un acuerdo para que se fuera. Cuando se anunció su salida, el elenco apenas disimuló su alegría. Joel McHale admitió públicamente que Chevy a veces decía cosas horribles. Su personaje murió fuera de pantalla y francamente la mayoría de los fanáticos no extrañaron al viejo cuyo único aporte era hacer chistes ofensivos. Chevy Chase destruyó su legado moderno por ser incapaz de adaptarse al mundo actual. Algunas leyendas deberían saber cuándo retirarse con dignidad. Roseanne Barr logró lo imposible: cancelar el programa número 1 de la televisión con un solo tuit a las 3 de la mañana. En 2018, el regreso de Roseanne después de 21 años fuera del aire fue un fenómeno cultural sin precedentes. Rompió récords de audiencia y se coronó como la serie número 1 del año en ABC. Pero Roseanne, conocida por su comportamiento impredecible, cruzó una línea que ninguna cadena podía tolerar cuando publicó un tuit comparando a Valerie Jarrett, ex asesora del presidente Obama, con un personaje del planeta de los simios. En cuestión de horas, el presidente de ABC calificó el comentario de abominable y canceló la serie instantáneamente, poniendo en riesgo cientos de empleos. Para salvar al equipo y continuar con el éxito, ABC creó el spin-off de Conners, donde en el primer episodio revelaron que Roseanne había muerto por una reacción adversa a medicamentos. Roseanne culpó a las pastillas para dormir por su tuit, pero nadie compró la excusa. Desde entonces su carrera está completamente muerta. Este es el tuit más caro de la historia. 60 millones de espectadores perdidos en 2 horas por no poder controlar los dedos en el teléfono. Llegamos al final con una historia que durante décadas pareció ser sobre una actriz rebelde,
pero que hoy revela la verdad sobre un depredador disfrazado del papá de América. Lisa Bonet era el corazón joven del imperio de Bill Cosby, y fue tan esencial para su éxito que le dieron su propio spin-off titulado A Different World. Pero Lisa quería crecer como artista, y aceptó un papel en la película Angel Heart, que incluía una escena explícita con Mickey Rourke. Bill Cosby, obsesionado con su imagen de familia sana, se sintió furioso por el atrevimiento de Lisa. Pero lo peor estaba por venir. Ella quedó embarazada de Lenny Kravitz en la vida real y sugirió incorporar el embarazo a la trama de su serie universitaria, mostrando una realidad que muchas jóvenes viven. Cosby estalló en furia expresando que no quería que su hija perfecta fuera una madre soltera joven. La despidió de su propia serie. Luego la forzó a volver a The Cosby Show bajo su estricto control y finalmente la despidió alegando diferencias creativas. En los 80, cuando sucedió todo esto, Lisa fue retratada en los medios como difícil y rebelde. Pero con el pasar de los años y las acusaciones reveladas sobre los crímenes de Bill Cosby, la historia ha reivindicado completamente a Lisa Bonet, quien se negó a ser controlada por un hombre que predicaba moralidad mientras cometía atrocidades en privado. Lisa perdió su trabajo y casi termina en la lista negra de Hollywood, pero mantuvo su alma intacta. Representa la integridad en medio del caos y el abuso que fueron las producciones de Bill Cosby. A veces ser despedido es la mejor cosa que te puede pasar cuando significa escapar de un monstruo. Estas 15 historias nos enseñan algo fundamental sobre Hollywood. No importa cuán talentoso seas, cuánto dinero generes o cuán amado sea tu personaje. Si tu comportamiento cruza ciertas líneas, si maltratas a tu equipo, si dejas que tu ego te controle, o si simplemente no puedes mantener la boca cerrada, serás eliminado. Porque al final del día, ningún actor es más grande que la serie misma. Y ahora que conoces estas historias, te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y dejes en los comentarios cuál de estos casos te sorprendió más. Nos vemos en el próximo video de BioCeleb.